Ya, entonces vamos a ver ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bueno, las ecuaciones diferenciales de segundo orden son de esta forma, es decir, vamos a tener una segunda derivada de la función y, ¿cierto? Que va a ser igual a otra función que va a depender de x, de y y de la primera derivada. En realidad esa es la forma más general de encontrar una ecuación de segundo orden. Y lo más probable es que va a ser muy difícil poder resolverla. Entonces vamos a ver los casos cuando se pueda resolver esta ecuación. Es decir, en general no se puede resolver así fácilmente el encontrar las soluciones a dicha ecuación. Y entonces, por lo tanto, vamos a querer encontrar las soluciones en algunos casos. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ya sabemos resolver ecuaciones de primer orden, vamos a buscar cuándo podemos reducir el orden a una ecuación de primer orden. Entonces, vamos a ver los casos de reducción de orden. Entonces, el primer caso que vamos a ver es una ecuación de este tipo. De 2a de x, me faltó un 2 ahí, de 2i a de x2 de f de x. ¿Ya? Queremos resolver esa ecuación diferencial. Fíjense que esa ecuación diferencial va a ser bastante fácil de resolver. ¿Por qué? Porque al lado de las x, o sea, la función f, este lado de aquí, se me corre la rayita que yo hago. No sé si voy a poder escribir. La función depende solo de x. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular o resolver? Resolver esa ecuación diferencial, bueno, integrando, ¿cierto? 2 veces y me va a quedar el resultado. Es decir, yo quiero calcular, vamos a escribir acá arriba, vamos a ver si se me deja, de 2i a de x. No me deja escribir. ¿Por qué no me deja escribir? De 2i a de x2 va a ser igual a f de x, ¿cierto? Entonces lo voy a integrar una vez y me queda de 2i, perdón, no de 2. Lo voy a integrar, me queda de i a de x es igual a la integral de f de x. ¿Ya? Y ahora tengo una, fíjense que ahí yo calculé, la voy a escribir acá mejor, en la pizarra. Se ve más ordenado. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Ahí, ya. Que lo que quiero es calcular el resultado de esto, de 2x2 es igual a f de x. Entonces para ello voy a integrar una vez, entonces me va a quedar, voy a integrar con respecto a x, y entonces me queda un lado la integral de la derivada con respecto a x, así que es como eliminar una derivada. Ya, Israel, sí, no hay ningún problema. Lo que estamos viendo ahora es ecuaciones de segundo orden. Miren, vamos, ya que recién empecé, les vamos a volver un poco.
Y entonces lo que queremos hacer es resolver este tipo de ecuaciones, pero yo les decía de que este tipo de ecuaciones en general es muy difícil poder encontrar soluciones. Entonces vamos a ver los casos particulares donde vamos a poder encontrar soluciones. Y el primer caso, o los primeros casos que vamos a ver hoy día, son cuando se pueden reducir el orden. Es decir, poder tratar de, al querer resolver la ecuación diferencial de segundo orden, porque tengo una segunda derivada, en realidad lo que voy a querer es resolver una ecuación de primer orden, y después resuelvo nuevamente otra ecuación de primer orden. Así voy reduciendo el orden, o sea, como que voy a integrar de a poquito, ¿cierto? Para poder encontrar la solución final. Y entonces el primer caso es este de aquí, que es el que quería hacer en la pizarra. Ese caso dice de que yo quiero resolver el de 2i, eso es lo que estaba escribiendo recién, es igual a f de x. ¿Ya? Y entonces, esto va a ser igual a vamos a querer integrar, ¿cierto? Y vamos a querer integrar esto. Y para poder integrar, quiero integrar con respecto a x, ¿cierto? Es igual a la integral de f de x con respecto a x. Bueno, por el teorema fundamental, la integral de la derivada, ¿cierto? Son operadores inversos, entonces es como dejar sin actuar la función. Pero tengo dos derivadas y tengo una integral, así que se va a transformar en una derivada de y de x, y al otro lado va a ser la integral de f de x, que la podemos llamar una función que depende de x más c, ¿cierto? Calcular la integral y encontrar su antiderivada más c, así que me va a dar ese resultado. Ya, pero no quiero la derivada de y, quiero el valor de y, no de la derivada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tomar mi de y de x, ¿cierto? Que lo dije que era igual a una función f de x más c, y voy a volver a integrar. Fíjense que el lado derecho no tiene nada con función de y, así que de inmediato tengo que integrar, y me queda que y de x es igual a la integral de f de x más c por dx. Y esa sería la solución. O sea, si tengo ecuaciones que donde tengo a un lado solo x, ¿cierto? Debo integrar dos veces y me da el resultado. Fíjense que es el caso más fácil de reducción de orden. Israel me pregunta por los controles. Los controles los estoy revisando. Hay ¿saben qué? No he encontrado algunos controles, así que ¿me pueden confirmar quién los mandó al correo y quién los mandó al U virtual? Colóquenlo en el chat y yo los busco ahí después, porque no estoy encontrando unos controles, por eso no los he podido. Sí, coloquen donde los mandaron y ahí los voy a buscar. Gracias. Ya, por mientras que responden, vamos a ver un ejemplo. Esto, fíjense que esto es el caso general, o sea, todas las ecuaciones diferenciales que son de la forma de 2i a de x2 va a ser igual a f de x, se va a resolver así y mi solución es de esa forma. ¿Ya? Había uno que está tratando de entrar. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa ahora con esta ecuación? A ver, traten de hacerlo ustedes. ¿Cuál es la ecuación, cuál es la solución de esa ecuación diferencial? Fíjense que al lado izquierdo tengo solo una función que depende de x,
y al otro lado es de 2i a de x2. Así que es como el tipo que les dije recién, así que es integrar dos veces, ¿cierto? Les doy 2 minutos para que lo hagan. Es exactamente igual que en el caso general. ¿Ya cuál sería el resultado? ¿Lo hicieron? Me dice menos logaritmo natural de coseno más c. ¿Está bien eso? ¿Alguien más le dio lo mismo? Acuérdense que tenemos que integrar dos veces, así que vamos a tener dos constantes. Eso está mejor. Menos logaritmo natural de coseno de x más cx más k. Sí, eso sí. ¿Tienen alguna duda de ese ejercicio? ¿A todos les salió lo mismo? Lo que está en el chat está bien. El segundo. El primero está casi, ¿cierto? Pero en la segunda respuesta está bien. Aníbal, levanta la mano, dígame. Es que no comprendo, aquí a mí no me dio, primero el logaritmo no me dio que fuera coseno, tal vez lo hice mal, pero no me dio coseno, me dio secante y me dio logaritmo natural de secante, más c de x más k. Eso me dio a mí. ¿Cómo le dio? Pero eso, ¿Secante? Me dio logaritmo natural secante. pero está bien, pues lo mismo.
Ah, sí, pero Tomas la secante y la dejas como coseno a la -1, el -1 sale hacia afuera y queda menos logaritmo del coseno. Exacto. Sí, es lo mismo. sí, sí, sí. Claro, le va a quedar logaritmo positivo. En cambio acá está dando menos logaritmo natural de coseno. Gracias. Es lo mismo. Ya. ¿Alguien más con alguna duda? Israel Guzmán dice que en el primero dejé todas las constantes juntas. ¿Cómo todas las constantes juntas? Profe, es que cuando salía una constante de una integral la dejaba, no sé, pues como constante 1, después me salía una constante 2 y lo dejé todo como en una sola constante, no sé si está bien. Es que estaría bien si no hay un X entre medio, pero fíjate que te va a quedar una constante al integrar una vez y después cuando tú integras de nuevo esa constante está multiplicada por X y va a aparecer otra constante solita. Entonces O por sea eso es que un CX, que una constante en función de x y la otra solo una constante. una función multiplicada por X, sí. Ya, Y una gracias. solita, sí. Ya. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, fíjense que este es el método más fácil, ¿cierto? Si se fijaron, era integrar 2 veces y encontrar el resultado. Ahora vamos a ver otro método, otro caso, en realidad. Vamos a considerar ahora este tipo de ecuaciones, donde la ecuación es de segundo orden porque es de 2i de x2, pero al otro lado va a aparecer una función que depende de x y de i a de x, es decir, no aparece el i, sino que aparece su derivada y aparece x, donde f es continuo sobre un conjunto abierto lambda en el plano. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un cambio de coordenadas, ¿ya? Vamos, ¿Israel levantó la mano hace rato o recién? Hace rato. Ah, ya, entonces le vamos a bajar la mano. Ah, ya, se bajó la mano, gracias. Entonces, para este caso, tenemos que hacer un cambio de variable. Vamos a llamar, a ver, ¿cómo vamos a escribir aquí? Voy a tener que escribir con letras porque si no, me escribe en cualquier lado. Vamos a llamar P igual a I'. Eso. Entonces, si P es igual a I', ¿qué quiere decir? Eso quiere decir de que la derivada de P, P', es igual a I2'. ¿No se ve? Ah, y ahora se ve cualquier cosa. Uy, no vale. No quiere nada conmigo. Bueno, vamos a la pizarra. Es la única opción. Ya, entonces tenemos que de 2i a de x2 va a ser igual a una función que depende de x y de su derivada. Entonces vamos a hacer un cambio variable y vamos a llamar p igual a i'. Y entonces el de p a de x va a ser igual a de 2i a de x2, ¿cierto? Porque p' en realidad es, si lo queremos escribir así, va a ser el de i a de x. Entonces, lo que va a pasar aquí es que haciendo este cambio de variable, mi ecuación me queda de la forma de p a de x
es igual a f, que depende de x y de p. Y entonces fíjense que ahí de inmediato lo que hago es reducir el orden de la ecuación diferencial. La de arriba es una ecuación de segundo orden y la de abajo es una ecuación de primer orden. Y que lo más probable es que puede ser una de variables separables porque tengo x y p. O puede ser lineal o puede ser de cualquier forma de las ya conocidas. Entonces, cuando yo resuelva esta ecuación diferencial, ¿cierto? Debo volver a mi variable, que p es igual a d y a de x, y entonces puedo resolver la ecuación diferencial general. Esa es la idea, que vamos a querer reducir el orden. Y como la ecuación del f depende de x y prima, el cambio variable que vamos a hacer es el que está dado aquí, p igual a d y a de x. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo se escribiría entonces mi ecuación diferencial? Es decir, voy a tener x de 2 y a de x2 más 2 de y a de x es igual a x. Fíjense que esta ecuación tiene la segunda derivada, tiene la primera y tiene x. No tiene y. Así que es del tipo, si yo lo quiero hacer, si yo lo quiero despejar y encontrar la ecuación como yo quería, ¿cierto? Me va a quedar una función que tiene su derivada y que tiene solo x. Entonces, es como el caso que queremos resolver. Y entonces lo que vamos a hacer es cambiar las variables como dijimos. P es igual a I', entonces el P' es igual a I2'. ¿Ya? Entonces, la ecuación me va a quedar de la forma x por P' más 2P es igual a x. O si quieren, podemos despejar el P', va a ser P' más 2 partido por XP es igual a 1. Y esta es la ecuación que yo tengo que resolver. ¿Qué tipo de ecuación es? Una ecuación lineal, ¿cierto? ¿La pueden resolver? ¿Cuánto da? Resuélvanla ustedes.
¿Cuánto dio la ecuación lineal? O sea, quiero resolver P' más 2 partido por XP es igual a 1, ¿cierto? Entonces tengo que calcular el factor integrante, el mu de X. Eso es igual al exponencial de la integral de 2 partido por X de X, que entonces va a ser igual a X cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos que multiplicar X cuadrado a toda la ecuación. Me queda X cuadrado por P' más 2X P es igual a X cuadrado. Entonces esto es X cuadrado por P, la derivada es igual a X cuadrado. Ahora voy a integrar, me queda X cuadrado P es igual a X cubo tercios más C. Y entonces el P, que depende de X, es igual a X tercios más C partido por X cuadrado. Esa es la solución de P. No, X tercio no, es X nomás, ¿cierto? Ahí sí. Porque divido por X cuadrado y me queda eso de ahí. Aquí hay un 3 que me falta. Ah, muy bien. Estoy borrando todo. Ahí sí. Ya, y entonces tengo que P de X es igual a X tercio más C elevado a X menos 2, ¿cierto? Pero P es Y prima. Entonces, ¿cuánto vale Y? Debo integrar nuevamente esto. Va a ser X cuadrado medios por 3 son 6 menos C partido por X. Más una constante K. Y esa es la solución ahora. ¿Les di lo mismo? Gracias, Diego. Gracias, Geraldine. Ya, entonces ese es el segundo caso de reducción de orden. Fíjense que este es más, se entiende más que se reduce el orden que el anterior. Que el anterior era como integrar 2 veces, ¿cierto? Y ya. Este también es integrar 2 veces, siempre va a ser igual. Pero tenemos la ecuación diferencial, ¿cierto? Vamos a querer hacer ese cambio de variable para traducir la ecuación de segundo orden a una ecuación de primer orden. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, como está de esa forma, uno la conoce así, ¿cierto? Que es una ecuación lineal, y por lo tanto vamos a querer encontrar las soluciones. Entonces resuelvo ahora la ecuación lineal, determino el factor integrante y encuentro su resultado. Ahora es el resultado para P, y yo necesito el I, y P es la derivada de I. Por lo tanto, lo reemplazo, ¿cierto? Y como I' me va a quedar igual a eso, y todo depende de X solamente, entonces ahora solo vuelvo a entrar y, o sea, a integrar, y entonces me queda el valor de la solución general. Y de X es igual a eso. Muy bien. ¿Se puede poner la pantalla anterior, por favor? Ya. Ahí, esa es la solución, ¿cierto?
Listo, gracias. Ya. ¿Alguna duda? Ya, entonces, esa es eso es lo que tenemos ahora. Ahora vamos a ver otro caso. El caso 3. Ahora cuando tengo, fíjense que también va a depender solo de dos variables, no de las tres, x y la derivada. Pero ahora no hay x, hay solo y de y a de x. Ese es el caso que tenemos ahora. Para resolver esto, bueno, como no puedo escribir ahí, que sale todo raro, vamos a volver a la pizarra. Y para querer resolver esto, quiero resolver el de 2i a de x2 para una función que depende de y de su derivada. Y prima. Esa es la idea. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable. Y aquí son muy malvados porque el cambio de variable también le vamos a llamar p. Y así da para confundir a cualquiera. ¿Ya? P. P igual a i prima. Y entonces, si ahora yo voy a querer derivar el p', o sea, el de p a de x, va a ser igual a ya. Ya, aquí es la diferencia. Miren, lo vamos a borrar aquí. Lo vamos a llamar P igual a I' como antes, pero aquí el I' depende de X, pero este P, como yo quiero que sea con respecto a la ecuación diferencial, yo quiero que dependa de I. En la ecuación diferencial no hay X, así que el P va a depender de I, pero el I depende de X, así que aquí tengo una regla en la cadena. Tengo una composición de funciones. Entonces las dos funciones están bien definidas porque al final las dos dependen de X, pero en este P, que es diferente al anterior, este P depende de Y, el Y depende de X. ¿Qué va a pasar con eso? Va a pasar de que si yo voy a derivar el I2' de X, ¿cierto? Derivar el Y' nuevamente, voy a entonces querer derivar con respecto a X al P de Y de X. ¿Cómo derivo eso? Eso es de P a de I, ¿cierto? Por la cadena es de P a de I por de I a de X. Como P depende de I depende de X, ¿cierto? Entonces, la derivada que voy a derivar con respecto a X, el P, va a ser de P a de I por de I a de X. Pero yo sé que de I a de X es I', y prima es P. Así que esto lo voy a multiplicar por P. Entonces, aunque le pusimos el mismo nombre a la variable, al cambio de variable que vamos a hacer, ¿cierto? En realidad es una muy diferente, porque esta depende de y el y depende de x. Por lo tanto, al derivar una segunda vez, me queda una multiplicación de derivadas. Y me queda de esa forma. Es decir, vamos a tener que P es igual a de I a de X
y el de P a de... Lo vamos a poner al revés mejor. Eso. Vamos a ponerlo así. El de I a de X es igual a P. Y el de 2i a de X2 es igual a de P a de I por P. Eso tenemos. ¿Ya? Y como teníamos la ecuación diferencial era de 2i a de X2 es igual a F, que depende de I y de I'. Entonces va a ser de P a de I por P igual a la función con respecto a I y con respecto a P. Entonces fíjense que antes teníamos una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Y ahora lo que me queda es una ecuación que depende de P y de I solamente. Tengo que P depende de I, ¿cierto? Así que podemos pensar, así si la vemos solita, sería que I sería la variable independiente, ¿cierto? Y P sería la función, la variable dependiente. Entonces esta es una ecuación, esa es una ecuación de primer orden y entonces lo podemos resolver. Luego despejo el valor de P, y por lo tanto después puedo encontrar el valor de I, reemplazando aquí, ¿cierto? Que P es igual a de I a de X. Y puedo encontrar el valor de I. Esa es la idea. ¿Se entiende? Fíjense que estos dos métodos son bien parecidos. ¿Qué va a depender de elegir cuál de los dos? Si la ecuación tiene X, entonces P va a ser igual a I' y P depende de X solamente, como antes. Pero si la ecuación tiene I y I', ¿cierto? Voy a tener que hacer este cambio de variable. P igual a de I a de X. Y entonces me va a quedar de que el P depende de I y el I depende de X. Por lo tanto, me queda la segunda derivada así y por lo tanto la ecuación diferencial sería la que está aquí, que es bien diferente a la anterior. ¿Dudas? No, veamos el ejemplo. Ese de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, me falta un cuadrado. El paréntesis de I a de X está al cuadrado. Aquí hay un cuadrado, falta un cuadrado. O sea, lo que quiero es resolver esto. I de 2i a de X2 menos de I a de X al cuadrado. Entonces, fíjense que esa ecuación tiene derivadas con respecto a X y tiene I y no hay X solita. No hay coseno de X, no hay una función que dependa de X solamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el cambio variable P igual a de I a de X, ¿cierto? Y entonces, como lo hicimos recién, el de 2i a de X2 va a ser igual a de P a de I por P. ¿Ya? Porque ese P en realidad depende de I y el I depende de X. ¿Ya? Porque la ecuación diferencial no hay X solas. Así que ese cambio variable tengo que hacer. Si yo escribo ese cambio variable, me va a quedar I por P de P a de I, ¿cierto? Menos P al cuadrado es igual a 0.
Esa es la ecuación de primer orden que me va a quedar al reemplazar el cambio de variable. Entonces puedo pasar el p cuadrado al otro lado, ¿cierto? Me va a quedar de p a de i es igual a p cuadrado, ¿cierto? Y esto de aquí también puede pasar dividiendo y me queda ip. Me da un p, entonces me queda p partido por i. Y me queda entonces una ecuación de primer orden de separación de variables, ¿cierto? Entonces me queda que de p a de i es igual a p partido por i. Entonces, 1 partido por p de p es igual a 1 partido por i de i. Y entonces esto me queda el logaritmo natural de p es igual al logaritmo natural de i más mi famoso c. Y entonces p de i, ¿cierto? Va a ser igual a c por i. Ahora tengo que reemplazar. P es i'. Es i'. Entonces me queda que i' es igual a c por i. Entonces, esto es de i, no, escribirlo acá. De i a de x es igual a c por i, ¿cierto? Entonces, 1 partido por i de i es igual a c de x. Y entonces me queda el logaritmo natural de i es igual a cx. Y entonces, logaritmo natural de i es igual a cx. Entonces, el i, ¿cuánto vale? Me queda c por la exponencial de x. Me falta una constante. Más k. Ahí está. La integré y me da eso. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar desde que volvió de I' y lo igualó a P de I? Ya. Pero me dejé, a ver, me queda acá por exponencial de seca. 6. Ahí sí. ¿Dónde? Ahí cuando vuelve a la variable I e igualó a C de I. Ya, P de I es igual a C de I, ¿cierto? Que es el cuadrito que está aquí. Entonces me queda aquí prima es igual a C, CI, Pero ¿cierto? esa CI, ¿de dónde aparece? Porque el P de I es igual a I prima. El P es igual a I prima. Y el C de I aparece de la solución de acá arriba. Miren. Me queda el logaritmo natural de P es igual al logaritmo natural de I más C, dijimos. ¿Cierto? Pero esa C puede ser cualquier C. Tiene que ser constante. Entonces puedo colocar logaritmo natural de C también. Entonces el logaritmo natural de P es igual al logaritmo natural de, si yo tengo una suma, es una multiplicación, ¿cierto? Sí. Entonces ahora puedo eliminar los logaritmos, ¿cierto? Y entonces me queda que P es igual a I por C o C por I. Más bonito se ve C por I. Ah, Entonces, por vale, eso profe. P es igual a C por I. Ya. Entonces, si P es igual a C por I, tengo que el I' es igual a P, y entonces me queda que I' es igual a C por I, que era lo que estaba en la otra pizarra, ¿cierto? Y tengo que I' igual a C por I, y entonces lo escribo así mejor, y separo variables, ¿cierto? Y encuentro el resultado.
me queda que el logaritmo de y es igual a cx más k. Y entonces esto es lo mismo que... Esto es lo mismo que y es igual a la exponencial de cx más k, ¿cierto? Que es igual... Y esta exponencial de k más k es por exponencial de k, que lo podemos llamar k, por exponencial de cx, ¿cierto? Así que esa es mi solución. Esa es la solución. Necesito siempre dos variables porque como voy a integrar dos veces, entonces van a quedar dos constantes ahí apareciendo siempre. ¿Dudas? ¿Consultas? No sé, ya se nos pasó el tiempo, pero tenía otro caso más. Eso lo vamos a seguir viendo mañana porque hay varios casos. Y el caso que seguía ya es un poquito más complicado. Fíjense que ahora voy a tener una ecuación diferencial. Esta es la forma más general de una ecuación de segundo orden. Y lo que está diciendo aquí que es del tipo donde f va a ser una diferencial total. Es decir, va a ser que la derivada de phi va a ser igual a 0. Eso se va a querer decidir esto. Entonces, si toda la derivada de esta función es igual a 0, entonces la función tiene que ser constante. Esa es la idea. Es decir, todo lo que está al lado del izquierdo sería la derivada de una cierta función. Y ahí me van a quedar, puedo encontrar todas las variables, x, y y', pero con esa condición, de que no son cualquier función, sino que son de tal forma que el lado izquierdo, o sea, todo este lado, es la derivada de una cierta función phi. Ese es el caso 4. Por ejemplo, aquí, esta es una ecuación de esa forma, porque fíjense que si yo ¿cuál va a ser la derivada, la función que voy a tener? Esto es y por y'. ¿Sí o no? Si yo multiplico y por y', lo derivo, eso me va a quedar la derivada del primero, me queda y' por y', ¿cierto? Más y por la derivada del segundo, que sería y'. Entonces, en el primer lugar tengo el y' al cuadrado, ¿cierto? Y en el segundo está ese que está ahí. Entonces, en realidad, toda esa ecuación es la derivada de esa función. Entonces, y por y' es igual a 0. Entonces, y por y' es igual a c. Y entonces ahí puedo encontrar el valor de c. Fíjense que ahí ya de inmediato reduje el orden. Me va a quedar un y', paso. Y entonces me va a quedar que y por di a dx es igual a c. Entonces, y por di es igual a c por dx. Y entonces puedo encontrar la ecuación diferencial. Va a ser que y cuadrado medios es igual a cx cuadrado más k. Ya está todo desordenado. Pero esa es la idea. Que en este caso, si yo tengo una ecuación que va a ser de esta forma, y por y'2' más y' al cuadrado, ¿cierto? Esto es fácil ver que es y por y' al cuadrado. Por lo que vimos recién, si uno lo deriva, no marqué tanto que parecen que fueron dos veces. Pero es una vez. Y si ahora yo integro, voy a integrar lo que está dentro del paréntesis, entonces me va a quedar que y por y' es igual a c, ¿cierto? Y entonces y va a quedar y por di a dx es igual a c, entonces y por di
es igual a C de X. Entonces me queda I cuadrado medios es igual a CX más K. Y entonces esa es la solución. Bueno, ahí está implícitamente, pero esa sería la solución de la ecuación. Diferencia. Ya tengo mis dos constantes. Así que esa es otra forma de resolver. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe dijo que Sí. igual queda poco tiempo, o sea que igual lo vamos a volver a tocar en la otra clase. Sí, vamos a ver esta y los otros casos que faltan como 3 más, que esos son los más difíciles. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Ahí nos vemos mañana entonces. Que estén bien. Chau. Chao, profe. Chao, profe. Chau. Chao, Profe, soy de la sección de Mary. ¿O Chao, el profe. link va a ser, mañana lo va a mandar o tenemos clases con ella normal? Porque creo que ni va a estar en toda la semana. No, en toda la semana la profe Mary no va a estar, así que les voy a mandar el link igual para que ingresen a mi clase. Ya, mañana es a las 8 igual, ¿cierto? No, mañana es a Ah, no, las mañana a las 9:40. 9:40. Sí, tenemos el mismo horario. Ah, ya. Así que mañana a las 9:40 y el jueves a las 8. Ya, Sí. gracias. Ya, chau.